En Más vasto que los imperios y más lento, Lewin reescribe su versión del antiguo tópico del amor vegetal. Este relato podría leerse desde un ecocriticismo materialista como un posible reencantamiento del mundo, una nueva mitología material que restituya la capacidad semiótica, algún grado de sensibilidad y agencia propia a todo lo existente, y piense un poder narrativo de la materia que le permite configurar significados y sustancias, que ingresan junto a la vida humana en un campo de interacciones coemergentes. Perteneciente también al Heinrich Cycle, este cuento narra la llegada de una misión de investigación científica al mundo 4470, la interrelación entre los miembros de la tripulación y la única forma de vida en el planeta, una comunidad vegetal inimaginadamente variada, y finalmente la partida de la expedición tras la pérdida de 2 de sus miembros, uno muerto de miedo y otro decidido a quedarse. Solo un conjunto de escapistas inadaptados e introvertidos aceptaría formar parte de este viaje, a pesar del deslizamiento del tiempo que implica quedar aislados espacio-temporalmente por siglos. Un conjunto formado en este caso por habitantes humanos de distintos planetas, dedicados a diversas especialidades científicas requeridas en este tiempo de misión. Los conflictos entre ellos mueven una trama lenta, que avanza en la letanía de un ejercicio taxonómico de identificación, conteo de especies y análisis de procesos químicos que los mantiene aproximadamente al margen de la hiperconectividad de la biosfera, en la que sin embargo están inmersos. El cuento, ciertamente, se deja interpretar como una exploración psicológica de las relaciones entre humanos en ambientes cerrados. Sin embargo, el bosque no puede aquí ser reducido a mero escenario de un drama humano, demasiado humano, ni a una metáfora de algún estado espiritual subjetivo, sino que es la entidad que desafía los lugares comunes de un humanismo puesto en duda desde el comienzo. El mundo 4470 se encuentra 2 siglos más allá de la expansión ainita. En esta fitósfera pura no podría jamás haber humanos. La creación no puede haber contenido 2 veces el mismo repugnante error, dice el personaje misántropo, que decidirá quedarse aquí. Una inmensidad de jade que discurría bajo ellos, donde había vida, pero no humana, un mundo sereno y cálido, que los recibía en la más completa indiferencia. Cuando iniciaron los análisis de campo, no descubrieron animal alguno, ni siquiera entre la microbiota. En aquel mundo nadie se comía a nadie. Todas las formas de vida eran fotosintetizadoras o saprófagas. Vivían de la luz o de la muerte, no de la vida. Plantas infinitas. Infinitos matices e intensidades de verde-violeta, morado, pardo, rojo. Silencios infinitos. En esta paz envolvente, los problemas son ocasionados por la convivencia entre los tripulantes, entre los cuales hay un empata sensor, Osden, un hombre anímicamente defectuoso que, curado de autismo con una técnica que lo convirtió en un retransmisor de los afectos ajenos, es el objeto y el espejo del odio que despierta entre sus compañeros. La empatía, lejos de ser un puente hacia una mejor comprensión de los otros humanos o de una simpatía, es causante de un malestar que se vuelve sofocante con el correr de los días. La emotividad humana, sostenida en el dispositivo de la persona individual, pareciera sostenerse en un juego social de dobleces que a la vez muestran y ocultan un fondo odioso que Osden puede percibir y devolver. El odio y el miedo son las emociones que garantizan la cohesión del grupo, siempre que puedan disimularse, cosa que Osden no está en condiciones de hacer. Por ello, le sugieren irse a contar especies a alguna zona alejada del planeta, para estar fuera de toda conexión empática. A partir de allí, algo empieza a suceder con la interacción de los humanos con la biosfera. El ambiente del bosque se vuelve perturbador. Uno de los científicos, Porlock, siente que algo entre los árboles lo persigue, algo con movimiento propio. Se sospecha de alguna cualidad hipnótica en los colores y los ritmos de ramas y hojas
Y sobre todo comienza a circular un miedo apremiante que se intensifica cuando se descubre que Osden ha sido brutalmente atacado en su campamento. Hasta aquí una extraña mezcla de trama psicológica, donde los personajes se encuentran en ambientes hostiles, con las hipótesis de conflicto habituales de la ciencia ficción. Plantas conscientes, monstruos vegetales, proyecciones psíquicas, son algunas de las ideas que discuten los colonos. Sin embargo, la narración de Lewin tergiversa en cierto sentido esos lugares comunes del género y nos ofrece un ejercicio imaginativo de los modos de sensibilidad, irritabilidad y comunicabilidad afectiva que podría desarrollar una entidad múltiple y diversa como la que habita el mundo 4470. El terror que se desata en este mundo es producido por la violencia humana que el bosque recibe del miedo de Osden, quien lo retransmite entre sus compañeros como una máquina que se retroalimenta al infinito. Las formas de vida autómata de este planeta, dice la coordinadora Tomiko luego de interrogar al empata convaleciente, no son todas insensibles. Y aunque el miedo es algo que le viene del otro invasor, Osden había recibido ocasionalmente antes del ataque una especie de afecto sutil por parte del bosque. Una vez más, una indicación etimológica sutiliza la trama. Tomiko no logra entender bien la descripción de Osden, pues en alto ainita existe una única palabra, ontá, para amor y para odio. Una única emoción o estado de ánimo que puede en un momento polarizarse. El biólogo del equipo, Harfex, intenta pensar este fenómeno a partir de la interconexión complejísima y la vasta extensión física entre los individuos arboriformes. La inteligencia y la sensibilidad, después de todo, son funciones de la conexión entre células, dice. Pero Osden va más lejos y, más allá de la salida mística, describe el bosque con las características que le adjudican hoy los filósofos de la vegetalidad. Sensibilidad sin sentido, ciega, sorda, sin nervios, inmóvil. Una cierta irritabilidad, una reacción al contacto, una reacción al sol, a la luz, al agua y a los productos químicos de la tierra que envuelve las raíces. Nada comprensible para una mente animal. Una presencia sin mente, una conciencia de ser sin objeto ni sujeto, el nirvana. Al no poder emitir un mensaje empático falso, Osden no puede tener el mutuo terror de hombres y bosque. Enorme pensamiento verde, el bosque había sido una gran serenidad con raíces y sin enemigos, interrumpida por una hostilidad exterior que no deja de resonar en el silencio aterrador de la noche vegetal. Osden dice entonces adentrarse en eso, absorber el miedo y converger física y emocionalmente en el medio para romper con el eterno retorno del terror. Todo otro modo de acercarse cognitivo, sentimental o lingüístico estaría destinado al fracaso, pues los marcos de referencia biológica son inconmensurables. Sin embargo, esta decisión me implica destruir el mecanismo psíquico que le había permitido vivir entre humanos. Por eso se queda en el bosque. Ursula Heise lee este cuento como una respuesta frente a la romantización de la conexión global, a lo que llama lo sublime ecológico. Respuesta que no obstante implica algo así como un sacrificio de la individualidad de Osden, pues los humanos no tienen un modo natural de relacionarse con la conectividad sintiente. El cuento no idealizaría el retorno a la madre tierra, afirma Heise, sino que mostraría las dificultades de relacionarse con ella. Si bien acuerdo con que no se trate de una defensa utópica de una naturaleza total en el sentido romántico, considero que el cuento no se centra en la pérdida de la individualidad de Osden como un sacrificio de su salud mental, sino que se conjetura que una cierta sensibilidad inhumana, inanimalada, en la línea de una vieja tradición que ha pensado el amor entre las plantas. El cuento no se agota en el problema, siempre político, del miedo humano, sino que ofrece una lectura posible del amor vegetal.
Ya el nombre mismo del cuento, verso del poema Andrew Marvell, a su amante esquiva, nos adelanta la hipótesis de una afectividad vegetal como la que había sido atestiguada por Roger Barton en su Anatomía de la Melancolía, a partir de un poema de Pontanus, en el que se habla del amor entre dos palmeras cuya pasión sobrepasa la dificultad de su separación geográfica y cuya exploración continuará a través del Linneo hasta Darwin. De este modo que Osden logre percibir ser afectado por ser un catalizador de esa emotividad inhumana, ese amasijo inicial en el que la sensitividad no es solo un modo propedéutico del conocimiento racional humano, que inicialmente es un terror de los humanos invasores y luego un enorme y silencioso amor de las plantas, es el hallazgo principal del cuento. Es este el aporte de Lewin al tópico del amor vegetal. El empata enamorado decide quedarse, mientras los seres humanos normales, tras el fallecimiento del biólogo de la expedición, muerto de miedo, deciden abandonar el planeta. El amor aquí se hace coextensivo a un miembro inadaptado de la especie invasora. La entrega de su yo a lo ajeno, el aprendizaje del amor al otro, lejos de ser un sacrificio, es un don, una mutua hospitalidad que sella la posibilidad de un amor vegetal, pero interreinos. Este amor puede ser entendido como un vínculo afectivo múltiple, descentrado, asubjetivo y por siempre exterior, que no responde a la prerrogativa de la pasión exaltada, romántica, de la adoración íntima y sentimental, de un igual idealizado en tanto que igual. Amor rizomático, para retomar la archifamosa fórmula de Luciana Guattariana, que no empieza ni termina, y que abona una imaginación material y no simbólica de la comunidad de lo existente, siempre amenazada, y no obstante, siempre resistente. El bosque, tradicionalmente concebido ya desde Ovidio como un espacio de metamorfosis en el que se borran las diferencias que imponen las costumbres, el lenguaje y las leyes humanas, aquí desantropomorfiza a Osden y lo acoge en un acople de su materia a la inmensidad en la que está inmerso. Aquí, el amor vegetal se vuelve un amor entre los reinos, como el amor que ofrece un tipo de orquídea, la Orphis apífera, a un tipo de himenóptero no social, imitando la forma y los colores del cuerpo de la hembra, su superficie pelosa y su olor. Hacia el final, Lewin describe la última recorrida del conjunto de científicos antes de abandonar el planeta. Caminaron por debajo de los árboles, por entre las vastas colonias de vida, rodeados por un silencio soñador, por una calma meditabunda que era medio consciente de ellos y del todo indiferente a ellos. Osden logra devenir planta y amar como ella en la máxima indiferencia de su identidad y de aquel a quien ama u odia. Incluso alcanza a expresar su aprecio a Tomiko por el intercomunicador desde su nueva comunicación selvática antes de manifestar su decisión de quedarse allí. Pero la torpe explicación racional de Tomiko solo puede concebir esta impersonalización como una cesión del yo a un otro en una rendición sin condiciones y no como una plantización. El amor vegetal es una indeterminación entre el ser, sentir y pensar, que reconfigura nuevos flujos aéreos y subterráneos sin interiorizar, en este caso, la otredad del animal humano. Un amor libre, una serenidad radical que es también el conocimiento de la luz y la noche, de todos los vientos y de todos los silencios. Una coincidencia no fusional que juega en los umbrales de lo indiferente y de lo indistinto. Amor vegetal y biopolítica de las estrellas, una filosofía de la vegetalidad a propósito de Ursula Kroeber-Lewin por Paula Fleissner.